A veces, lo que cambia un país de arriba a abajo no es una guerra, ni siquiera una revolución. A veces son simplemente unas cuantas leyes. Hoy vamos a ver cómo una venta masiva de propiedades no solo sacudió la economía de la España del siglo XIX, sino que cambió por completo el mapa social y cultural de una forma que, bueno, todavía se nota hoy en día. Así que vamos a meternos de lleno en la cuestión. ¿Cómo es posible que una ley o un conjunto de leyes tenga tanto poder como para redefinir una nación entera? Pues para entender lo que pasó en España, primero tenemos que hablar de un concepto clave, uno que tenía al país prácticamente paralizado. Se le llamaba las manos muertas. Imaginen esto, una parte gigantesca de la riqueza del país, sobre todo la tierra, estaba completamente inmovilizada. Era propiedad de la Iglesia o de los ayuntamientos y por ley no se podía vender, no se podía modernizar, no se podía hacer nada con ella. Estaba, como su nombre indica, en manos muertas. Y es que este era el gran problema de la España del antiguo régimen. La principal fuente de riqueza, la tierra, estaba totalmente bloqueada. Aquí se ve muy bien el choque de dos mentalidades, de dos mundos. Por un lado, la propiedad típica del antiguo régimen, atada a una institución que no se puede vender y que, para colmo, era muy poco productiva. Y por otro, el nuevo ideal liberal, propiedad privada, individual, algo que se puede comprar y vender libremente para que la economía se mueva. El siglo XIX en España fue, en el fondo, la gran batalla entre estas dos ideas. Ojo, que este sistema de manos muertas no era un simple debate teórico, Tenía consecuencias muy, pero que muy reales. Frenaba en seco cualquier intento de modernizar la agricultura, mantenía la productividad por los suelos y, para rematar, el Estado tenía una deuda pública gigantesca que no dejaba de crecer. Era un lastre en toda regla. Y entonces llega el primer gran intento de solución. Un choque de trenes, básicamente, entre el nuevo Estado liberal y la institución más poderosa de todas las que venían del antiguo régimen, la Iglesia. Esta cita del decreto original de 1836 lo deja bastante claro. La intención, al menos sobre el papel, era diáfana. Coger toda esa masa de bienes raíces, ponerla en el mercado, en manos de intereses individuales, para que la agricultura y el comercio por fin pudieran arrancar. Pero la cosa iba mucho más allá de la economía. La estrategia de Mendizábal era un golpe a tres bandas. Primero, el lado financiero. Necesitaba dinero urgentemente para pagar la Primera Guerra Carlista y reducir la deuda. Segundo, el político. Era un castigo directo a la Iglesia por apoyar al bando carlista. Y tercero, el social. La idea era crear una nueva clase de propietarios, gente de la burguesía que fuera fiel a la causa liberal. Y para que nos hagamos una idea de la magnitud de la operación, se nacionalizaron y vendieron propiedades de la Iglesia por un valor total de 3.500 millones de reales. Una auténtica barbaridad para la época. Pero si lo de Mendizábal fue un terremoto, lo que vino después fue todavía más grande. Años más tarde, Pascual Madoz decidió que con eso no bastaba y fue a por todo lo demás que quedaba. Aquí es donde el proceso se acelera de una forma brutal. La ley de Madoz de 1855 ya no solo afectó a los bienes que le quedaban a la Iglesia, no. Ahora apuntaba al mismísimo corazón de la vida en los pueblos, las tierras comunales de los ayuntamientos, que eran fundamentales para que muchísimos campesinos pudieran sobrevivir. Si las ponemos una al lado de la otra, las diferencias saltan a la vista. Mendizábal se centró en el clero para financiar una guerra, un objetivo muy concreto. Madoz, en cambio, fue mucho más a lo grande, a por los bienes de los municipios y del Estado, con la idea de financiar algo tan moderno como el ferrocarril. Una era específica y militar, la otra general y con vistas a la modernización. ¿Y la escala? La escala es que no tienen nada que ver. El valor de lo que se vendió con la ley de Madoz llegó a los 8.000 millones de reales, más del doble que con Mendizábal. Estamos hablando, sin exagerar, de la mayor transferencia de propiedad de toda la historia de España. Claro, cuando se mueve tantísima tierra y tantísimo dinero de unas manos a otras, es inevitable. Hubo grandes ganadores y, por supuesto, grandes perdedores. Vamos a ver ahora cuáles fueron las consecuencias reales de todo esto. Pero, a ver, la gran pregunta es, ¿funcionó? Con todos esos planes de crear una nueva clase media y de modernizar el campo, ¿salió la cosa como se había pensado? Pues la realidad fue bastante tozuda. Los números no engañan. El 80% de toda esa tierra fue a parar a manos de la burguesía y la aristocracia que ya tenían dinero. Aquel objetivo social de crear una clase de pequeños agricultores propietarios fue un fracaso total. Los campesinos, que eran quienes de verdad la necesitaban, apenas pudieron comprar un 5%. Y las consecuencias no buscadas fueron devastadoras.
En lo social, se creó un problema gigantesco. Al privatizar las tierras comunales, millones de campesinos se quedaron sin nada, sin su medio de vida. Se convirtieron en una masa de jornaleros sin tierras, un proletariado rural pobre, que se convirtió en el caldo de cultivo perfecto para décadas de conflicto. Y en lo económico, pues en vez de crear un campo dinámico, lo que se hizo fue reforzar los latifundios de siempre, solo que ahora en manos de burgueses que en muchos casos se limitaron a vivir de las rentas como la vieja nobleza. La famosa revolución agrícola nunca llegó. Y luego está el coste cultural, que fue una auténtica catástrofe silenciosa. Cientos de monasterios y conventos que habían sido centros de arte y conocimiento durante siglos se vendieron al mejor postor. Muchos acabaron demolidos para usar sus piedras. Se perdieron para siempre bibliotecas enteras con manuscritos únicos, obras de arte, retablos, archivos, un expolio y una destrucción masiva. Fue una herida tremenda en el patrimonio cultural del país, una pérdida que simplemente no se puede calcular. Entonces, cuando todo el polvo se asienta, ¿qué queda? ¿Cuál es el legado final de este proceso tan bestia? ¿Cómo era la España que salió de todo esto? A ver, hay que reconocer una cosa. El objetivo principal de los liberales se cumplió. Las desamortizaciones sí que destruyeron y de forma definitiva las bases económicas del antiguo régimen. La tierra, por fin, entró de lleno en el mercado capitalista. Pero, y es un pero enorme, el precio a pagar fue altísimo. Porque en lugar de crear una sociedad más justa de pequeños propietarios, lo que se creó fue una nueva España rural completamente rota. Una España marcada por una desigualdad social brutal y un conflicto de clases que no paraba de crecer entre los nuevos terratenientes y esa masa de jornaleros. Aquí se plantaron muchas de las semillas de la inestabilidad que explotaría un siglo después. Y esto nos deja con una pregunta final, para darle vueltas. Al intentar solucionar un problema muy antiguo, el de las manos muertas, ¿se creó sin tener un problema nuevo? Uno quizá mucho más explosivo y con unas consecuencias que nadie en el siglo XIX podría haber llegado a imaginar.